Buenos días a todos. Agradecerle a la Vicerrectoría Académica, la Unidad de Enseñanza-Aprendizaje y al Comité de Currículo Institucional la oportunidad de dirigirme a ustedes. Como lo hice y quienes estuvieron en el foro de proyección, voy a seguir la misma estructura, que es haciendo honor a lo que les exijo a mis estudiantes y a una forma propia de proceder. Voy a leer un documento que escribí para esto, y algunas partes del documento se proyectarán en diapositiva, fundamentalmente para tener la atención de ustedes. Pero el documento es un documento escrito. Lo segundo es que lo que voy a hacer hoy es más una reflexión sobre qué significa ser docente, más de motivación, pero sobre todo llamando a la reflexión, en tanto considero que la docencia no es una actividad liberal. Es decir, no es una profesión ser docente, y cuando uno asume la tarea de ser docente, siendo abogado, siendo ingeniero, siendo administrador, contador, etc., fisioterapeuta, odontólogo, médico, está pasando de hacer el uso liberal de la profesión a una actividad que no es liberal y que al no ser liberal se vuelve compleja. Y sobre ese tema es que voy a reflexionar. Y la razón por la que es necesario hacer eso es porque hemos emprendido ya desde hace varios años, pero también, como siempre lo ha hecho la Autónoma, un ejercicio de reflexión sobre nuestros procesos de formación, preocupados por la calidad, preocupados por la excelencia, preocupados porque la forma como llegan los procesos de enseñanza-aprendizaje al aula sean innovadores, pero sobre todo preocupados porque los procesos de desarrollo del conocimiento pegados a los temas de la formación sean pertinentes. En eso ha estado el Comité de Currículo Institucional ya desde hace más de 3 años. En ese tema se han capacitado muchos profesores. Hemos definido una política que tiene que ver con un enfoque de currículo que está parado sobre unas bases, principios pedagógicos, epistemológicos, teóricos en general, a la que los profesores debemos atender en el desarrollo de lo que hacemos en el aula. Esa es la razón fundamentalmente por la que consideramos en el Comité de Currículo Institucional poder conversar sobre este tema en el día de hoy. Quiero iniciar con 2 cosas. La primera es una un poco larga cita de un libro de Ken Bain sobre lo que hacen los mejores profesores universitarios. En un ejercicio de investigación que hacen, llegan a la siguiente respuesta a la pregunta: ¿qué saben y entienden los mejores profesores? Sin excepción, los profesores extraordinarios conocen su materia extremadamente bien. Todos ellos son consumados eruditos, artistas o científicos en activo. Algunos poseen una impresionante lista de publicaciones de las que más aprecian los académicos. Otros presentan registros más modestos, o en algunos casos prácticamente ninguno en absoluto. Pero ya sea con muchas publicaciones o no, los profesores extraordinarios están al día de los desarrollos intelectuales, científicos o artísticos de importancia en su campo. Razonan de forma valiosa y original en sus asignaturas, estudian con cuidado
y en abundancia lo que otras personas hacen en sus disciplinas. Leen a menudo muchas cosas de otros campos, en ocasiones muy distantes del suyo propio, y ponen mucho interés en los asuntos generales de sus disciplinas. Las historias, controversias y discusiones epistemológicas. En resumen, pueden conseguir intelectual, física o emocionalmente lo que ellos esperan de sus estudiantes. Nada de esto debería sorprender. Este hallazgo no hace más que confirmar que es poco probable que las personas lleguen a ser grandes profesores sin saber algo que enseñar. No obstante, la condición de conocer una disciplina no es particularmente característica. Si lo fuera, cada gran erudito podría ser un gran profesor, pero no es este el caso. Más importante aún, las personas de nuestro estudio, a diferencia de tantos otros, han utilizado su conocimiento para desarrollar técnicas que les permitan conocer a fondo principios fundamentales y conceptos organizativos que otros pueden utilizar para comenzar a construir su propia capacidad de comprensión y desarrollar sus capacidades. Saben cómo simplificar y clarificar conceptos complejos, cómo llegar a la esencia del asunto con revelaciones motivadoras, y son capaces de pensar sobre su propia forma de razonar en la disciplina, analizando su naturaleza y evaluando su calidad. Esa capacidad de pensar metacognitivamente es la responsable de mucho de lo que hemos visto en los profesores que hacen la mejor docencia. También hemos descubierto que nuestros sujetos tienen como mínimo una comprensión intuitiva del aprendizaje humano, que es análoga a las ideas que han ido apareciendo con la investigación en las ciencias del aprendizaje. A menudo utilizan el mismo lenguaje, los mismos conceptos y las mismas maneras de caracterizar al aprendizaje que se pueden encontrar en las publicaciones especializadas. Mientras otros, por ejemplo, hablan de transmitir conocimientos y de construir un almacén de información en los cerebros de los estudiantes, nuestros sujetos hablan de ayudar a los que aprenden a esforzarse con las ideas y la información para que construyan su propio conocimiento. Incluso su concepto de lo que significa aprender en una asignatura concreta lleva la marca de esta distinción. Mientras otros pueden quedar satisfechos si los estudiantes hacen bien los exámenes, los mejores profesores asumen que el aprendizaje tiene poco sentido si no es capaz de producir una influencia duradera e importante en la manera en que la gente piensa, actúa y siente. Hasta ahí esta cita del texto de Van. Y para corroborar eso, traigo a colación una historia pequeña que Richard Hellman cuenta cuando él compartía las aulas en una universidad americana con Richard Feynman, Premio Nobel de Física 1965. Feynman, y que está citada en una obra llamada La Conferencia Perdida de Feynman. Feynman fue un profesor realmente grande. Se enorgullecía de saber explicar a los principiantes incluso las ideas más profundas. En cierta ocasión le dije: Dick, explícame por qué las partículas de spin medio obedecen la estadística de Fermi-Dirac.
para que yo me entere y poderlo explicar a mis estudiantes. Como conocía yo la valía de su audiencia, respondió: prepararé una clase de primero sobre el tema. Prepararé una clase de primero sobre el tema. Pero al cabo de unos días se me acercó y me dijo: no puedo reducirlo al nivel de los estudiantes de primero, lo que significa que en realidad no he podido entenderlo. Como para mostrar pues un poco el ejercicio de la investigación aquí. En ese sentido, entonces, en este texto trataré de demostrar que la actividad docente es una actividad compleja, en tanto no siendo una profesión liberal, tiene implicaciones institucionales en perspectiva epistemológica, pedagógica, disciplinar, didáctica, teleológica y política, lo que la convierte en una actividad reflexiva y crítica. Con el otorgamiento de un título, la universidad le dice a la sociedad que puede confiar en las condiciones de un egresado que, formado en un área del conocimiento, puede transformar la realidad, solucionar problemas y responder a las necesidades que la sociedad tiene. La sociedad confía en nuestros egresados, porque sin poder ella medir la cantidad y la calidad de sus conocimientos, asume como verdadero lo que la universidad le dice a través del título, que ese profesional sabe, que está bien formado y que puede entregarle responsabilidades para la generación de impacto en el medio. No es, por tanto, de poca monta entregar un título si se entiende que en ese egresado está el reflejo de todo lo que es la universidad y lo que ella ha planteado como su propósito de formación. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes, queridos profesores, colegas, amigos, sobre el importante papel que jugamos como docentes en la consolidación del proyecto que lleva a la entrega de ese título? Sobre todo, si se entiende que el estudiante que se va lleva no solo un cúmulo de conocimiento y de competencias, sino que la forma como ha interiorizado, la perspectiva que tiene de los mismos, de la realidad y las condiciones en que establecerá sus relaciones con los otros, con la sociedad, dependen de cómo se ha desarrollado todo el proceso de formación y de la manera en que se ha gestado la misión, visión, valores, objetivos institucionales desde el trabajo en el aula de cada uno de nosotros. ¿Nos hemos hecho esa pregunta alguna vez? Así, desde la fundación de la universidad en la Edad Media, la actividad docente dejó de ser una profesión liberal y pasa a enmarcarse en la esfera de lo institucional. Como profesores, tenemos compromisos que van mucho más allá de lo acumulado en la formación profesional y disciplinar. Construimos procesos de formación que responden no solo a los intereses del conocimiento específico de las áreas en que nos hemos formado, sino que esos procesos están enmarcados en perspectiva de la ciencia, el currículo, la pedagogía, la didáctica y la misión institucional, que al final se reflejan en un egresado con identidad.
globalizado, cada vez más complejo e interconectado, las instituciones de educación superior han tenido que replantear sus modelos de formación, de modo que sus egresados puedan responder mejor a las necesidades del contexto social. Lo que se demanda apunta cada vez más hacia la formación de individuos que dominen los constantes cambios en la formación, cómo se accede y divulga el conocimiento y a cómo se transforma la sociedad. En tal sentido, se pide de nuestro egresado que comprenda una gran cantidad de información disponible, de modo que puedan contribuir a la construcción de una sociedad donde el conocimiento sea entendido como el medio a través del cual se puedan generar transformaciones que permitan la consolidación de la calidad de vida y el bienestar, sobre la base de una idea del desarrollo que procure el equilibrio entre progreso económico y equidad social. Todo eso le pedimos al egresado. Las condiciones del ejercicio y trabajo de la enseñanza en este nuevo milenio han cambiado, lo que exige a la par una formación acorde con estas exigencias. Esto significa que la enseñanza universitaria no puede impartirse como tradicionalmente se ha hecho, porque ya no se trata de que los alumnos acumulen una cantidad ingente de conocimientos, datos e información sin comprender muchas veces para qué les va a servir en un futuro, sino que se busca que desarrollen un bagaje teórico de conocimiento y comprensión de la disciplina, además de competencias que les permitan actuar con calidad en la transformación de la realidad social. Es también por esto que las orientaciones principales en la enseñanza y el papel de los profesores se han puesto en otro sitio, en el sentido de proporcionar entornos de experiencias que faciliten la elaboración del conocimiento por parte de los alumnos. En este escenario se señala los cambios que se están produciendo en la sociedad inciden en la demanda de una redefinición del trabajo del profesor y seguramente de la profesión docente, de su formación y de su desarrollo profesional. Los papeles que tradicionalmente han asumido los docentes, enseñando de manera conservadora un currículum caracterizado por contenido académico, hoy en día resultan a todas luces inadecuados. Lo anterior implica un movimiento trascendental porque significa cambiar el foco de atención de la enseñanza hacia el aprendizaje. Se trata de un paradigma cuyo epicentro es el alumno y que pretende favorecer la introducción de innovaciones en las prácticas pedagógicas. En tal sentido, es necesario apoyar la incorporación de enfoques y modelos curriculares centrados en el aprendizaje y en la generación de conocimientos. Lograr, por ejemplo, y en perspectiva didáctica, un equilibrio entre el aprendizaje guiado, independiente y el equipo. Promover un balance adecuado en la interacción maestro-alumno, en el mejor aprovechamiento de los recursos que ofrece la tecnología y en el establecimiento de planes de estudio menos recargados en horas clase y más en la autonomía de los estudiantes para su aprendizaje. Pero esta perspectiva entraña ciertos riesgos, porque en algunos ambientes puede hacerse entender
reduccionista y traducirse en un desplazamiento de la figura del profesor, incluso relegándolo a segundo plano con un consabido descuido en su formación y desarrollo profesional, lo que seguramente nos pondría en aprietos. Pues, les pregunto, ¿cómo lograr que los alumnos construyan su aprendizaje si el profesor no crea las condiciones para que puedan conseguirlo? ¿Cómo posibilitar experiencias de aprendizaje significativo en el aula si el docente no dispone de los recursos intelectuales y las habilidades para lograrlo? ¿Puede alguien fomentar o promover el desarrollo de capacidades de las que carece? Ejemplo, cuando interrogamos por el nivel de lectura a los profesores, pero sabemos que somos malos lectores. Interrogamos a nuestros estudiantes por sus niveles de lectura, pero nosotros en sí mismos somos malos lectores. Prueba de es que en Manizales se cierran las librerías. Se puede lograr un aprendizaje valioso mediante una enseñanza pobre o limitada. En otras palabras, ¿cómo obtener un aprendizaje profundo con un enfoque de enseñanza superficial? Es innegable que hay que volver la mirada del alumno para atender sus necesidades de aprendizaje. Necesidades durante tanto tiempo descuidadas, pero esto no debe ser a costa de desatender las necesidades de aprendizaje de los docentes. Pues el cambio educativo depende de lo que el profesor haga y piense. Es tan simple y tan complejo como eso. La actividad docente es profundamente reflexiva y necesariamente crítica. Tiene que ver con la necesidad de estarse preguntando constantemente por la calidad de lo que hacemos y de estar en condiciones, gracias a la templanza que da la crítica, de transformar nuestras formas más ortodoxas de proceder en el aula. Ser profesor implica someterse a la construcción de arquitectónicas didácticas y pedagógicas que permitan el aprendizaje significativo. María, usted pido permiso. Ya está. Ser profesor implica someterse a la construcción de arquitectónicas didácticas y pedagógicas que permitan el aprendizaje significativo. Todos estamos de acuerdo en que no hay una única forma de llevar a feliz término el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de facilitar la construcción del conocimiento. Y esto es así, porque cada aula es un escenario diferente, con una actividad y unos elementos complejos e impredecibles. De ahí que se equivoquen quienes entienden la didáctica y la pedagogía como el dominio de una técnica y una secuencia normativa para actuar en cualquier situación y momento. En efecto, no hay una forma única de provocar la atención del alumno, de provocar la polémica y de desatar su interés por la materia que tenemos entre manos. Como tampoco hay un modelo de alumno,
una característica uniforme en todos ellos. Antes bien, la heterogeneidad parece ser una característica propia de nuestras aulas. Hoy mucho más que antes en nuestra universidad, cuando gracias al programa de Pío Maga ya nos empiezan a llegar estudiantes no solo de estratos económicos disímiles como ya hace muchos años nos llegan, sino con imaginarios culturales y formas de vida distintas, en tanto proceden de regiones de diferente calado, entre ellos, por ejemplo, muchos de descendencia de etnias indígenas. Pero también es cierto que esta heterogeneidad de formación, procedencia, interés que presentan los estudiantes no debe provocar la inhibición del profesor. Más bien al contrario, siendo conscientes de ella, tendremos que conocer las alternativas posibles, decidir nuestras preferencias y encontrar un camino, un método capaz de motivar a todos. Descuidar la atención a los métodos con la intención de dedicarse a los contenidos es un camino falso, porque los métodos, sin perder su función instrumental, pueden facilitar el aprendizaje de cualquier contenido o impedirlo si no son los adecuados. Todo el mundo acepta como algo absolutamente obvio la necesidad de dominar unos contenidos determinados para ejercer como profesor de la asignatura correspondiente. Y especialmente cuando nos referimos a la docencia universitaria. Defendemos sin discusión que nadie puede darnos de lo que no tiene. En este sentido, puede decirse que un docente será mejor profesional cuando tenga una formación más sólida, más amplia, profunda y actualizada de los saberes de los que es más directamente responsable. Para ello, es fundamental un docente que sea muy buen lector, de profunda pasión por el conocimiento, con pensamiento crítico y capaz de transformar la conversación del aula en un escenario de posibilidades infinitas de crecimiento intelectual. Pero no cabe duda de que un buen profesor necesita, además de saber mucho de la ciencia que imparte, emplear una didáctica que se traduzca en una buena enseñanza y como consecuencia que favorezca el aprendizaje de sus alumnos. Una perspectiva que antes de alejar a los estudiantes del aula, los atraiga. En la UAM hemos entendido que para lograr esto es necesario que la universidad establezca principios de formación curricular que, sobre la base de una concepción de la ciencia, la pedagogía, el currículo y la didáctica, apunten a que el ejercicio docente en el aula refleje al final egresados que posean las competencias necesarias y los conocimientos de calidad para asumir su función social como profesionales. De esta manera, la institución ha establecido que la perspectiva del conocimiento que está a la base de todas nuestras actuaciones como profesores es socioconstructivista, y que las preguntas ¿para qué la ciencia?, ¿cómo se produce la ciencia?, y cuál es su compromiso social, entre otras, y que son la base de la perspectiva CTSA,
se configuran en el cimiento fundamental de nuestro discurso en el aula. En ese escenario se ha definido que nuestra formación disciplinar debe ser repensada antes de llevarla al aula, con el objetivo de ponerla en consonancia sobre la base de lo anterior, con un currículo en perspectiva de aprendizaje orientado a problemas. Ese es el escenario en el que, digamos, nos encontramos hoy como docentes en la universidad, que tiene que ver con qué es lo que está a la base, cómo ingresan nuestros estudiantes y qué esperamos cuando salgan, digamos, en un monacho que hemos hecho allí en el Comité de Currículum Institucional, para entender dónde está resituado el profesor de autonomía. No es de poca monta el proyecto que hemos emprendido, pues como apuesta pedagógica implica preguntas que solo son posibles en el escenario de la reflexividad que sugiere ser docente y que no son habituales en el ejercicio liberal de la profesión. ¿Cómo se aprende este concepto? ¿Cuál es la relación que existe entre el aprendizaje de ese concepto, la generalidad de la disciplina y los propósitos de formación de un programa? ¿Cómo debe abordarse el discurso de la clase para que, sobre la base del rigor y de la exigencia, pueda darse coherencia al discurso en relación con propósitos institucionales, como los valores, el desarrollo del pensamiento crítico y una idea social de la ciencia que genere conciencia de que el conocimiento es situado? Una enseñanza para la comprensión que promueva un aprendizaje profundo y relevante en los alumnos demanda de nosotros que tengamos que reflexionar sobre nuestros conocimientos y habilidades. Necesitamos aprender a trabajar juntos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje antes de ir solos al aula. La actividad docente es, por tanto, una cuestión compleja. Esta complejidad vendría, entre otras razones, porque es una práctica de mejora humana, que teniendo presente los múltiples propósitos institucionales, exige la cooperación del alumno y supone, además, complejas relaciones emocionales y el grado de incertidumbre es mayor que en otros trabajos. En este sentido, tenemos que los buenos profesores, preciso es advertirlo, no nacen, sino que se hacen. Y es en ese hacerse donde aparece la vocación, la pasión y la forma asertiva de proceder. La docencia es compleja por ser una actividad dinámica, multidimensional, simultánea, inmediata, impredecible, sometida al público, con una historia que pesa. Esto hace que aprender a enseñar no sea fácil, dado que requiere una toma continua de decisiones mediadas por la reflexión crítica del trabajo en el aula. Esta reflexión debe pasar por conocimiento de los alumnos, de cómo aprenden y se desarrollan en un contexto social, concepción de los contenidos del currículum y de sus objetivos, una comprensión de las disciplinas y habilidades para enseñarla a la luz de unos propósitos sociales, y una comprensión de la enseñanza a la luz de la capacidad de los alumnos para adquirir los contenidos, informada por la evaluación y apoyada por el entorno del aula. La complejidad de la docencia
no solo radica en la amplitud de conocimientos que se requieren para ejercerla, también es preciso disponer de ciertas habilidades, actitudes y valores que en interacción con los conocimientos de las disciplinas y de la docencia de esas disciplinas se traducen en competencias profesionales esenciales que hacen posible plantear, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos en contextos particulares. Así, la docencia se desarrolla siempre en función de procesos de largo aliento y ligada a las características individuales y socioculturales de los alumnos, pero además dentro de un contexto escolar que exige la interacción y la colaboración entre grupos. Si entendemos que la docencia es una actividad compleja, entonces no es posible que pensemos que pueda realizarse de manera improvisada o espontánea. Sin embargo, usualmente muchos pensamos que la práctica educativa contiene grandes dosis de vocación, de intuición, de inspiración y de creatividad, y creo que no estamos en un error. Puede ser cierto que un profesor posea atributos como la intuición y la creatividad, siempre que cuente con una gran experiencia en su profesión, que domine el campo de conocimiento y que además sea un excelente alumno, capaz de modificar continuamente sus ideas respecto de lo que hace en el aula, sus ideas respecto de los alumnos, de la enseñanza y del aprendizaje. Para la mayoría de los docentes, la práctica educativa es una tarea ardua, que les exige un formidable y constante esfuerzo intelectual, que ocupa su pensamiento antes, durante y después del trabajo en el aula y que se caracteriza por la incertidumbre. ¿Habrá funcionado esta actividad? ¿Comprenderán mis alumnos? ¿Cómo plantearles esta tarea? ¿Qué aprenderán si trabajamos esto? ¿Cómo puedo lograr que comprendan esto que es tan complejo? Una de las preocupaciones permanentes de los maestros es qué hacer al día siguiente con sus alumnos, lo cual lleva a pensar en la necesidad de sistematizar nuestra práctica mediante la planeación y la evaluación. Más que preparar la clase, tiene que ver con prepararse para la clase, pues difícilmente puede anticiparse qué hacer si no se ha pensado una secuencia clara de trabajo para promover ciertos aprendizajes de los miembros de un grupo. De ahí la importancia de la planeación y del concepto mismo de unidad didáctica. Y termino con otra cita del mismo texto de lo que hacen los mejores profesores universitarios, porque considero que este es el punto que le haría falta a ese texto. ¿Cómo tratan a sus estudiantes? Un profesor de matemáticas tuvo un estudiante que estaba teniendo problemas con el cálculo, o así parecía. El estudiante en realidad hacía bastante bien las pruebas menores, pero sacaba resultados horrorosos cada vez que tenía un examen importante. Sin embargo, no abandonaba, no cancelaba.
Muy al contrario, asistía a clases adicionales, se reunía con sus compañeros en grupos pequeños para trabajar en problemas y mostraba todos los signos de que quería aprender. No obstante, nada parecía funcionar. Suspendía todos los exámenes importantes. Hacia el final del curso estaba cada vez más claro que sufría un terrible caso de ansiedad ante los exámenes. Al acabar el curso, los estudiantes se enfrentaban a un examen final global del departamento, en cuya confección no había participado el profesor. Un día antes del examen final, el joven se pasó un momento a ver al profesor, quien empezó a hablar de cálculo con él. Primero, informalmente, y luego poco a poco con más rigor. ¿Entiendes esto? Comenzó a preguntar. Y el estudiante le contestaba cada vez que sí. El profesor le pidió entonces que se lo explicara. Después de un rato, tenía al estudiante en la pizarra de su despacho explicando conceptos y trabajando algunos problemas realmente difíciles. En total, el profesor pasó casi 2 horas revisando cálculo con este joven, haciéndole preguntas y dejándole que fuera él quien hiciera la mayor parte del razonamiento y de la exposición. Quedó muy bien claro que el estudiante entendía mucho más de cálculo de lo que mostraban sus notas en los exámenes más importantes. Después de 2 horas de trabajo, el profesor lo miró y le dijo: acabas de hacer un examen oral de cálculo. No puedo decirte la nota que acabas de sacar. Tendría que pensarlo, pero seguro que como mínimo has aprobado el curso. El estudiante le preguntó qué debería hacer con el examen final de departamento al día siguiente. Oh, no sé. ¿Por qué no vas solo a presentarlo por gusto? Fue la respuesta improvisada que obtuvo. El estudiante hizo exactamente eso y no solo aprobó, obtuvo una vez más. Al mismo profesor, una vez le entró una joven en su despacho a principio del curso para pedirle que le firmase un formulario de renuncia. Oh, le dijo el profesor, no puedes abandonar. Aquí le diríamos, oh, no puedes cancelar. Le dijo con una sonrisa traviesa: ¿por qué no dejamos que los buenos estudiantes se vayan de la clase? ¿Por qué queremos que los buenos estudiantes se vayan de la clase? Le dice el profesor. Cuando ella le explicó que no era una buena estudiante, el profesor comenzó a preguntarle qué problemas tenía con el cálculo. Y la siguiente hora la pasó hablando con ella de sus dificultades. Paciente y meticulosamente hizo de Sócrates. El profesor hizo de Sócrates, planteándole preguntas que le ayudaban a construir su propia comprensión de conceptos clave y le sacaban del apuro en momentos difíciles de este viaje intelectual. Cuando terminó, ella estuvo de acuerdo en seguir en el curso, si bien se quedó un tanto intranquila. No obstante, durante unas cuantas de las siguientes sesiones de clase, el profesor siguió alimentando su confianza. Su rendimiento en las siguientes pruebas y exámenes mejoró considerablemente. Cuando hizo el examen final del departamento, le salió perfecto y le dieron una A en el curso. Termino con esto. Oímos un montón de historias contadas por los estudiantes acerca de profesores extraordinarios. Relatos de educadores dedicados que hicieron algo especial. Podríamos caracterizar fácilmente estas acciones como pura amabilidad,
y sugerir que los profesores excepcionales son simplemente personas compasivas a las que de verdad les importan sus estudiantes. Pero eso no nos dirá demasiado. Además, podría resultar incluso engañoso sugerir que de esa manera que a otros colegas de profesión no les importa. La verdad es que si nos encontramos con algunos profesores a los que no les preocupa el bienestar y la educación de las personas que están en los cursos. Pero a muchos de los instructores con menos éxito sí les preocupaba, si bien el trato con sus estudiantes era distinto y menos efectivo. Hay algo en la forma como ven y tratan los mejores profesores a sus estudiantes que podría explicar su éxito. A pesar de algunas creencias populares sobre lo contrario, la personalidad desempeñaba un papel insignificante o ninguno en el éxito docente. Nos encontramos con vergonzosos y descarados comedidos e histriónicos. Un puñado de sujetos hacia el papel de agresivos, abogados del diablo. También es cierto que evitando la hostilidad y el miedo, pero actuando con mucha firmeza. No obstante, la mayoría de ellos interpretaban papeles más suaves y no combativos. Algunos profesores trataban a sus estudiantes de un modo muy formal, mientras que otros rompían prácticamente todas las barreras sociales convencionales que pueden existir entre maestro y aprendiz. No encontramos ningún patrón de costumbre en la manera de vestir de los instructores, ni en la forma como profesores y estudiantes se dirijan los unos a los otros. En algunas clases, lo común era llamarse por el nombre de pila, en otros prevalecían solo los títulos y los apellidos. Al final, lo único que quedó claro es que el estudiante es un ser humano, que tiene dificultades, que es un sujeto de aprendizaje y que es un interlocutor válido. Y que al final esa será la forma más adecuada de verlo. Muchas gracias a todos.